Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar lo que significa la evolución orgánica. Hasta donde sabemos, la Tierra es el único lugar del universo que contiene vida, pero la vida no ha estado siempre aquí, ni ha sido siempre igual que la actual. Los seres vivos aparecieron en un momento determinado de la historia terrestre y han cambiado desde su aparición hasta nuestros días. Aquí presentamos algunas ideas básicas de lo que significa la evolución. Recuerda que la evolución es la teoría que explica que todos los seres vivos tienen antepasados en común y han sufrido un proceso de cambio a través del tiempo para adaptarse a las condiciones del medio. Recuerda las características más importantes. Es un proceso natural y que no se detiene. Y que la evolución del ser vivo es parte de un proceso mucho mayor, parte de la evolución del universo. Bueno, ahora vamos a repasar las principales evidencias o pruebas de la evolución. Básicamente tenemos las pruebas morfológicas, paleontológicas, embriológicas, bioquímicas y biogeográficas. Vamos a analizar cada una de ellas. En principio tenemos las pruebas morfológicas. Esto tiene que ver con el estudio comparado de la anatomía entre los órganos. Va a revelar semejanzas que pueden explicarse por la presencia de un antepasado común. Esto es lo que se conoce como la anatomía comparada. Vamos aquí a analizar, por ejemplo, las extremidades de algunos vertebrados. Por ejemplo, el brazo humano, tenemos aquí la pata de un perro, luego tenemos la aleta de una ballena y aquí, por supuesto, el ala de un pájaro. Nos damos cuenta que si bien son diferentes, tienen la misma estructura interna. Entonces, aquellos órganos que son diferentes, pero que tienen semejanzas, ¿por qué? Porque presentan un origen común. Se le llama órganos homólogos. Y esto es producto de la divergencia. Pero, ¿qué ocurre con especies muy separadas evolutivamente, como las que están aquí? Por ejemplo, una mosca, un murciélago, un ave, que se tienen que adaptar al mismo medio y por lo tanto van a desarrollar estructuras similares. Esos son los llamados órganos análogos, que son patrones anatómicos que han tenido éxito en un medio concreto y por eso varias especies lo imitan. Esto es lo que se conoce como la convergencia. Aquí lo tenemos. La convergencia adaptativa, que quiere decir que órganos que desempeñan la misma función pero tienen una constitución anatómica totalmente diferente, como por ejemplo el ala de un insecto, ¿verdad? O el ala de un ave. Esto quiere decir que los seres vivos repiten fórmulas y diseños que han tenido éxito. Pero también en muchos seres vivos existe lo que se conoce como los órganos vestigiales, que no son más que otra cosa que órganos atrofiados no funcionales que aparecen en antepasados antiguos perfectamente funcionales, pero que con el transcurso de las generaciones dejaron de ser útiles. Vamos a ver un ejemplo de ello. Aquí está. En el ser humano, por ejemplo, el coxis, que son pequeñas vértebras fusionadas, que podría ser el vestigio de un pasado evolutivo con cola. Podría ser. Y así como que hay insectos que poseen alas vestigiales, que con ellas ya no pueden volar, ¿verdad? Bien, tenemos ahora las pruebas biogeográficas. En principio, ¿qué es la biogeografía? La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos en la Tierra. Las pruebas biogeográficas se encuentran repartidas por todo el planeta y consiste precisamente en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados entre sí por su proximidad, situación o características. Fíjate que en un principio los continentes estuvieron unidos, entonces la separación de los continentes provocó el aislamiento de las especies y favoreció un proceso evolutivo por separado, pero de ancestros comunes. Tenemos, por ejemplo, aquí algunos animales, como por ejemplo el jaguar en el Ande y el leopardo.
Fíjate las diferencias que puede haber, por ejemplo, entre el tapir y el rinoceronte. O también, famoso ejemplo de los pinzones de Darwin, ¿verdad? Que eran especies diferentes pero estrechamente relacionadas en las Islas Galápagos. Fíjate cómo se diferencian básicamente en el pico. Otro ejemplo alucinante de esto vendría a ser lo que sucedió con los camélidos. La familia de los camélidos se diversificó de acuerdo a su distinta adaptación en diferentes hábitats, que no es lo mismo el Ande, ¿verdad?, en América del Sur, que esta región del África o de Asia, ¿verdad? Tenemos el dromedario o el camello. Y aquí tenemos en Sudamérica la llama, el alpaca, el guanaco, la vicuña. Camélidos de Sudamérica versus los camélidos de Asia y de África. Pruebas biogeográficas. Luego las pruebas paleontológicas. Esto que vemos aquí es un registro fósil, que es una prueba a favor del cambio de las especies con el tiempo. Aunque, pese a su importancia, no es la única ni tampoco es la más poderosa. De hecho, aunque no hubiera un registro fósil, la evolución sería un hecho innegable. Este fósil corresponde al Archaeopteryx. Acá tenemos una imagen ya reconstruida a partir del fósil. Fíjate cómo era aproximadamente. Tenía un pico con dientes alucinante, garras en los dedos, plumas y una cola larga. Entonces este fósil, el Archaeopteryx, pudo ser el antepasado extinguido de las aves, ya que tenía estructuras de reptil y de ave. Bueno, luego pruebas embriológicas. Aquí en pantalla vemos embriones de un pez, salamandra, pollo, cerdo y el hombre. Y fíjate que en esta primera etapa al menos son bastante parecidos, ¿no? Estas pruebas embriológicas están relacionadas con las pruebas anatómicas. El estudio de los embriones de los vertebrados nos da una interesante visión precisamente del desarrollo evolutivo de los grupos de animales. Las primeras fases de este desarrollo son bastante parecidas, como se evidencia aquí, para todos los vertebrados, siendo bastante difícil diferenciarlos entre sí. Solo al ir avanzando el proceso, como vemos en la imagen, cada grupo de vertebrados tendrá un embrión diferente al del resto, siendo tanto más parecidos cuando más emparentadas estén las especies. Obviamente ya va pasando el tiempo, entonces los embriones se van diferenciando, pero en una primera etapa son bastante parecidos. Luego tenemos las pruebas bioquímicas, que son las pruebas más recientes y las que mayores posibilidades presentan. Consiste en comparar ciertas moléculas, por ejemplo, las moléculas de ADN que aparecen en todos los seres vivos, de tal manera que esas moléculas son tanto más parecidas cuanto menores diferencias evolutivas hay entre sus poseedores. Si yo te dijese qué grupo de monos te parece más próximo a los humanos, ¿qué me dirías? Bueno, acá ya está hecha la comparativa y resulta que el hombre está mucho más cercano al chimpancé que, por ejemplo, del gorila o del orangután o del gibón. Aquí tenemos el cuadro comparativo. Entonces se está comparando una secuencia de nucleótidos de cada uno de los 5 grupos de primates. Y fíjate la cercanía que hay entre los humanos y los chimpancés. Aquí están las tripletas que se están repitiendo. Es más distante los gorilas que los orangutanes. Entonces, ¿qué grupo de monos es más próximo a los humanos según este análisis bioquímico? Bueno, ahí lo tenemos. Esto no hace más que evidenciar un origen común. Bueno, recuerden que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la siguiente clase.
Hasta pronto.